Muy buenas tardes tengan todos nuestros amigos, compañeros, hermanos que nos acompañan nuevamente por Facebook Live. En esta ocasión daremos continuidad a la prédica que tuvimos hace 8 días y quiero comenzar con 3 versículos importantes que sé que son de gran importancia, que fueron de gran importancia para algunas personas, porque así me lo hicieron llegar y comentar. El primer versículo es el Salmo 139, 16, en donde David nos dice específicamente cómo Dios tiene el control de nuestra vida desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Cómo cada una de las cosas que nosotros haremos desde que nacemos y hasta que seamos llevados a la presencia de Dios, están escritos en un libro que cada uno de nosotros vamos formando con el pasar de los años. Apocalipsis capítulo 20, a partir del versículo 12, nos habla de esos libros y de cómo se va escribiendo cada cosa que hacemos. Y dependiendo también de esas cosas que hacemos, veremos si estamos inscritos en el libro de la vida o no lo estaremos. Posteriormente leímos el libro de Job en el capítulo 14, versículo 5, en donde nos dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Cada persona, cada ser humano, tenemos contados nuestros años, nuestros meses, nuestros días, incluso nuestros segundos. Y el único que lo sabe perfectamente es Dios. El único que sabe el tiempo que viviremos y en el tiempo que moriremos es Dios. Y concluimos en esta ocasión, la semana pasada, en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 27, donde nos dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién de nosotros podrá añadir un segundo, un minuto? Que digamos de un día a una semana, nadie de nosotros lo podrá hacer. Dios tiene determinado perfectamente el tiempo que viviremos y el tiempo en el que seremos llamados a rendir cuentas. Esta es una palabra a lo mejor fuerte, pero para muchos ha sido una palabra de bendición. Porque en estos tiempos de preocupación, en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos en el que tal vez a lo mejor muchas personas no lo han tomado tan en serio, lo de la pandemia, Dios quiere más que otra cosa que entendamos que es tiempo de acercarnos a Dios, tiempo de tener fe, como hemos querido llamar a esta secuela de hace 8 días. Dios nos hace entender por medio de su palabra lo que quiere de nosotros. Y tal es el caso del libro de Habacuc, pues así lo entendemos principalmente con 3 puntos que nos hace referencia este profeta. Nos hace entender 3 cosas llevando la misma estructura que otros libros de los profetas, pero que más que otra cosa es importante entender. Veamos estos 3 puntos. Punto número 1. Judá ha roto el pacto, ha violado la ley de Dios. En la actualidad sucede lo mismo. Todas las naciones, todos los países, todas las ciudades, todas las personas, todas las familias hemos violado la ley que ha puesto Dios. Punto número 2. No hay arrepentimiento. En la gente difícilmente podemos hacerles entender, hacerles saber que es tiempo de arrepentimiento de todas aquellas cosas que hacemos mal, de todas aquellas cosas que no son correctas delante de Dios. Hemos
entendido por mucha gente que en los actuales gobiernos les interesan más sus propios intereses que el hacer las cosas correctas y de beneficio para toda la humanidad. Se enfocan más en cosas triviales, se enfocan más en darle preferencia a cosas que van en contra de la voluntad de Dios. He estado escuchando noticias y situaciones en donde es más importante darle mayor validez a un matrimonio de un mismo sexo que a la misma palabra de Dios. Es más importante darle validez a los derechos de la mujer, que más que derechos se ha tornado en situaciones de desigualdad, de irregularidades, de malos juicios, que validar o darle más fuerza al aborto, a no abortar, más fuerza a la vida, a lo que quiere Dios. Por lo cual, en este punto número 2, y en el libro de Habacuc nos habla de que habrá juicio. Y punto número 3, después del juicio hay esperanza. Miren, a Habacuc le tocó vivir un tiempo de mucha confusión. De hecho, le tocó vivir su propia confusión. La primera confusión fue fruto de su propia observación. La segunda confusión fue por medio de la revelación que Dios le dijo. Y cuando Dios le revela a Habacuc esto complica el entendimiento de lo que Dios le revela a Habacuc. Pero empecemos rápidamente. ¿Por qué es Habacuc? El nombre de Habacuc significa el que abraza. Y paradójicamente en este tiempo se nos ha prohibido este tipo de situaciones. No podemos abrazar a los demás, porque podemos contagiarnos o podemos hacer cosas en este tipo de abrazo que pueden perjudicar nuestra salud. Leamos pues lo que dice Habacuc del versículo 1 al versículo 4. 1. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. Versículo 2. ¿Hasta cuándo, hablando Habacuc, hasta cuándo debo de pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas, hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. Versículo 3. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Versículo 4. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Y esto lo vemos en la actualidad. Vemos situaciones de que hay mayor preferencia a aquellos que tienen dinero, pero que no tienen la razón. Y hay mayor injusticia en aquellos que no tienen dinero, pero que tienen la razón. Y lo dice perfectamente el versículo 4. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Y es la verdad. Aquel que logra sobornar, aquel que logra corromper a la justicia, sale con mayor beneficio que aquellos que verdaderamente tienen la razón. Aquí Habacuc tenía esa frustración, y el dolor emocional que tenía Habacuc, aparte de confusión, era bastante grande. ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Qué culpa tengo yo de poder ver estas situaciones que se están presentando en la actualidad? Mis hermanos, para tristeza de nuestro estado, el estado de Hidalgo, en el cual en esta ocasión estamos viviendo, ha sido uno de los estados que menos ha respetado quédate en casa. El estado de Hidalgo ha sido un ejemplo de mal, un ejemplo de desobediencia,
un ejemplo malo ante los ojos de otros estados. Es importante entender que tenemos que respetar la ley y tenemos que respetar aquel llamado que nos está haciendo la autoridad. Es tiempo, en el tiempo que Habacuc vivía, es el tiempo en el que reinaba el rey Joaquín. Se caracterizó por la injusticia y la violencia. No sé si esto les recuerda la actualidad que vivimos, en donde el poderoso pero injusto sale victorioso por cosas que hace, y el pobre es encarnecido a causa de hacer las cosas correctas. El profeta no puede hacer nada y Dios, al parecer, no quiere tampoco hacer nada. Es difícil entender, muy difícil entender el silencio de Dios. Hay una parte que me gusta de una canción de Lily Goodman, y haremos aquí la referencia. Dice su letra: yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Haciendo esa pregunta a Dios. He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y quiero concluir esta parte cuando dice: a veces me hablaste de una vez, y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y esto me hace entender, mis hermanos, que muchas veces el silencio de Dios tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene una forma interesante, Dios, de responder guardando silencio. Es tiempo de entender que necesitamos de Dios y no de las banalidades de la vida. Muchas veces nos levantamos buscando o pensando aquel negocio que nos va a dar dinero, no importando si tenemos que afectar a alguien más. Nos levantamos buscando la situación de obtener ganancias, no importando si son deshonestas. Y no nos interesa, no nos preocupa siempre y cuando salgamos beneficiados. Nadie tiene la certeza de cuándo va a morir, pero sí podemos tener la certeza de saber o de tener la vida eterna, siempre y cuando busquemos a Dios. Y si tú eres una de esas personas que han buscado eludir a Dios, hacerlo a un lado, no preocupándote por lo que Él piensa de ti, es tiempo de que entiendas, mi hermano, de que es el tiempo de acercarnos a Dios, de buscar a Él. Habacuc no entiende qué está pasando. Señor, ¿hasta cuándo seguiremos viendo todo esto que está pasando? ¿Hasta cuándo seguirá la injusticia sobre la justicia? ¿Hasta cuándo la inmoralidad estará sobre la moralidad? ¿Hasta cuándo prevalecerá la maldad sobre el bien? El profeta está en shock. No entiende qué está pasando, sabiendo que él tiene el conocimiento de un Dios justo, un Dios verdadero, que no permitirá la maldad sobre la bondad y que no dejará al malo salirse con la suya. Pero al momento parece que Dios está muy quitado de la pena y dejará pasar por alto todo esto que está pasando. De hecho, en el versículo 13, en el capítulo 1, versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio.
¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esta es la segunda queja que hace Habacuc. Si tus ojos son tan limpios y no puedes ver ese agravio, ¿por qué no haces nada, Dios? Y tal vez nosotros nos hacemos muchas veces esas mismas preguntas y en algún tiempo de nuestra vida nos las hemos hecho. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué muere el bebé que no ha hecho nada? ¿Por qué han de morir tantos inocentes? ¿Por qué un tsunami? ¿Por qué un terremoto en donde muere tanta gente? Pero lo que no le agrada mucho a Habacuc y muchas veces a nosotros son las respuestas que Dios nos da. Habacuc capítulo 1 versículo 5, del versículo 5 al 11 nos dice la respuesta que Dios le da. Dice: el Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían. Aun si alguien les dijera: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Versículo 7, son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que los guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas, se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fuere arena. Versículo 10. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra la muralla y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen. Pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Y muchas veces nosotros incluso hacemos de nuestra propia fuerza un Dios, porque creemos que nosotros lo podemos todo, que nosotros podemos hacer todas las cosas, que no necesitamos de nadie ni de nada, sino que nosotros luchamos y hacemos las cosas. Hay un refrán que dice: 5 veces me caeré, pero mi orgullo me levantará. Qué equivocado está ese refrán. Y qué equivocado estás tú que tomas eso como bandera o como estandarte. El que te da la oportunidad de levantarte es Dios. No necesitas del orgullo. El orgullo lo aborrece Dios. El orgullo está fuera de su voluntad. Lo más importante es levantarte sabiendo que necesitamos de Dios, pidiéndole ayuda y necesitando de Él. Cuando nosotros lo reconocemos, Él nos levanta de donde estemos y nos da nuevas oportunidades para salir adelante. No dejemos de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él está más atento que de las cosas, aunque no lo creamos. Dios tiene el control perfectamente de todas y cada una de las cosas, de las obras, de las situaciones que vivimos y que hacemos a diario. Pablo nos hace entender y nos hace referencia en el Nuevo Testamento de esto que está pasando precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 38, nos dice lo siguiente: hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que, por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Nuevamente hago referencia en esta parte. Nada ni nadie puede perdonar nuestros pecados. Ninguna persona sobre la tierra puede perdonar tus pecados. Únicamente Jesús, Jesucristo, el Cristo, el enviado, el que murió, el que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, es el único que puede perdonar tus pecados. No hay imagen hecha por el hombre,
de barro, de madera, de piedra, de lo que sea. No hay imagen que pueda perdonar tus pecados. No hay hombre en la tierra que pueda perdonar tus pecados. Solamente Jesucristo. Versículo 39. Todo el que cree en Él, en Jesucristo, es declarado justo ante Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Todas aquellas personas que consideran incluso que el judaísmo es una parte de llegar al cielo, están equivocados. El judaísmo no reconoce la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No le reconoce a Él. Por tanto, no puede llegar a la vida eterna. Es necesario reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 40. Tengan cuidado, no dejen que las palabras de los profetas se apliquen a ustedes, pues ellos dijeron: miren ustedes burlones, asómbrense y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Habacuc ahora está más confundido que antes. Dios le está haciendo entender que para que el pueblo de Judá entienda, levantará un pueblo aún más pecador que el mismo pueblo de Judá, que son los babilonios, y lo levantará para juzgar a ese pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Judá. Lo levantará a los babilonios para sobreponerse sobre el pueblo de Judá. Hay algo importante en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3, que nos dice lo siguiente: el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Todo aquello que hacemos incorrecto, todo aquello que hacemos con toda la voluntad de afectar, todo aquello que hacemos de una manera incorrecta, en contra de la voluntad de Dios, el Señor nunca deja sin castigo al culpable. Tarde que temprano tendrá que pagar su consecuencia. En el libro de Números, en el capítulo 32, versículo 23 dice: y si así no lo hiciereis, estaréis pecando contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tarde que temprano, aquello que estás haciendo en las sombras, en la oscuridad, en todo aquello que no quieres que Dios se dé cuenta, Dios se da cuenta perfectamente. Y todo aquello, todo ese pecado que ocultas, tarde que temprano te alcanzará. Dios no tendrá por inocente al culpable. Y si ha habido algún tiempo en el que has escuchado a mucha gente decir: no entiendo por qué pasa esto, no entiendo por qué pasa lo otro, no entiendo por qué mueren bebés, niños, gente inocentes, personas que amamos, no te preocupes. Tarde que temprano Dios te hará entender el motivo, la situación de por qué Dios está haciendo todas estas cosas. Generalmente todos y cada uno de nosotros que creemos verdaderamente en Dios, queremos que Dios obre en nuestro tiempo, cuando lo necesitamos, cuando lo queremos, cuando decimos ahora. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice: en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes y a mí. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan, que todos conozcamos a Dios. Ahora, todos pensamos: pero si Dios es amor, ¿por qué hace todas estas cosas? Sí, efectivamente, Dios es amor. Lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y aquí lo vemos en la pantalla: pero el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y efectivamente Dios es amor. Dios es tan bueno que me va a perdonar. En Habacuc y Nahum nos habla que no es así. Si no hay un verdadero arrepentimiento, tarde que temprano Dios
hará que paguemos la consecuencia de las cosas que hacemos mal. Y si muchas veces te has preguntado por qué los niños, los bebés tienen consecuencias, viene también en la palabra. La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Todas las cosas que tú haces mal, todas las cosas que yo hago mal, todas las cosas que hacemos incorrectas delante de Dios, si no las pagamos nosotros, llegan a nuestros hijos, llegan hasta nuestra descendencia, hasta la tercera y cuarta generación. Porque es la palabra de Dios, porque se cumple, porque todo lo que está escrito, tarde que temprano se cumple. Es la palabra de Dios y por tanto se cumplirá. Ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con tu accionar. Es tiempo de que reacciones, es tiempo de que entiendas que no se trata de decir, ya no me hables de Dios, ay, a mí no me interesa eso no me preocupa. Los tiempos se están acercando, mis hermanos. Una de las cosas que he oído, de las frases que me han dicho constantemente, cuando esté a punto de morir, me arrepiento y listo, me voy al cielo. Equivocado estás. Equivocado estás porque lo vimos hace 8 días, cuando dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 12 en adelante, nos hace entender que todas las cosas las escribimos en esos libros y seremos juzgados por eso que hacemos. Seremos juzgados por todos los años que hacemos las cosas incorrectas. Y no se trata de decir por conveniencia, el último día, al último instante, al último segundo me arrepiento y listo, ya soy salvo. Voy a decir que creo en Dios y llegaré al cielo. No es así. No es así, mis hermanos. No se trata de justificarse y de decir al minuto, al último segundo llegaré a la presencia de Dios. No es así. Seremos juzgados por todas las cosas que hacemos incorrectas. Y Dios conoce los corazones. Por eso, en ese momento, cuando mostramos conveniencia de decir me arrepiento y listo, ya voy al cielo, no será así, mis hermanos. Es tiempo de que entendamos que necesitamos de Dios. Muchos dicen, no necesito de Dios. Todos necesitamos de Él. Y aquel que se dice ateo, aquel que más clama por la ayuda de Dios. Es aquel que ha sido lastimado y que a lo mejor en su momento no recibió respuesta de parte de Dios y trae ese dolor en su corazón. A ti que te dices ateo, te hablo en este momento. Acércate a Dios. No tiene caso estar enojado con Dios. Dios es un Dios de oportunidades, un Dios de segundas opciones, de darte la oportunidad de acercarte a Él. No te justifiques en cosas ilógicas. Justifícate en Dios. Él te justifica. El libro de Habacuc no es un libro que hable de la vida del profeta Habacuc. No es un libro que hable de la indiferencia de Dios. No es un libro que hable del juicio de Dios a su pueblo. El libro de Habacuc es un libro que nos describe el carácter de Dios. El Dios santo, que es muy limpio, de ojos que no pueden mirar el agravio, y el Dios justo que no tendrá por inocente al culpable. El libro de Habacuc, a diferencia de los otros profetas, no es un libro en donde el profeta hable del mensaje que Dios le ha dado para su pueblo. No, es un libro donde hay un diálogo entre Dios y su profeta, en donde el profeta le dice, no entiendo qué está pasando en estos momentos. Y en ese momento Dios le da respuesta y le dice, lo que voy a hacer es esto. Este es el momento en el que entendemos cómo era ese tiempo y cómo reaccionó el pueblo de Dios ante la adversidad, ante la confusión, ante las circunstancias de la vida que tenían en ese momento. Dios nos está haciendo entender precisamente lo mismo. Es tiempo de confusión, es tiempo de prueba, es tiempo de tribulación.
pues vuélvete a Dios. Entiende que son tiempos de arrepentimiento, tiempos de reconocimiento de Dios. Es tiempo de elevar una oración de todo tu corazón, de todo tu ser, y decirle: Señor, aquí estoy. En el capítulo 2, Habacuc comienza a entender lo que quiere Dios, y vean cómo responde. Habacuc, capítulo 2, versículo 1. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Mis hermanos, es tiempo de ir a tu torre. Es tiempo de ir a tu lugar de oración. Es tiempo de ir a tu lugar de comunión con Dios. Y tal vez derramar lágrimas. Tal vez pedir entendimiento. Tal vez pedirle al Señor sabiduría de qué hacer. Es tiempo de dejar de criticar a las personas que verdaderamente buscan de Dios. A las personas que verdaderamente tienen una comunión con Dios. Es tiempo de que tú entres al lugar santísimo y busques el rostro de Dios. En la prédica pasada hablamos de volver nuestro rostro a Dios, de buscar sus ojos, y como dijera el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 6, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. La Reina Valera dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cerca. Mis hermanos, habrá un tiempo aún más fuerte de tribulación, de muchas pruebas más difíciles de las que estamos viviendo ahorita. Ahorita es algo, digamos, tranquilo, severo, relajado, pero vendrán tiempos de prueba mayores. ¿Pero qué creen? Que llegará también un tiempo en el que Dios ya no responderá, ya no podrá ser hallado, ya no lo podrán encontrar. Y ese tiempo va a ser el tiempo más complicado y más difícil, y en el cual entenderás que aquella rebeldía que tenías, que aquella situación en contra de la voluntad de Dios que buscabas, no tenía caso. Es tiempo de buscar a Dios, de volver a nuestro rostro a Él. En el libro de Éxodo, del capítulo 33, nos narra la historia de Moisés, estando 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, en la altura del monte, buscándole día con día. Y cuando pasó ese tiempo de comunión, cuando pasó ese tiempo de entender, Moisés no necesitó comer, no necesitó beber, no necesitó incluso ir al baño. Él simplemente necesitó la misma presencia de Dios para poder cumplir en él todo aquello que necesitaba. Y cuando bajó Moisés, al primero que se encontró fue a Josué, y quedó sorprendido al ver su rostro y darse cuenta que su rostro brillaba, y no entendía por qué. Ni siquiera Moisés sabía que su rostro resplandecía. Pero nuestro rostro, mis hermanos, resplandece cada vez que pasamos tiempo en la misma presencia de Dios. No sé si has logrado ver a personas que llegan con un rostro desencajado, un rostro triste, un rostro enojado, incluso molesto. Nuestro rostro refleja qué es lo que estamos viviendo. Y cuando tú pasas tiempo en la voluntad de Dios, en su palabra, en su presencia, tu rostro lo refleja. Refleja ese amor de parte de Dios. En la antigüedad, una de las palabras clave
que al pueblo de Israel logró mantenerlo en pie una vez que fue invadido por los babilonios en el 635 a.C. por primera vez, en el 597 por segunda vez antes de Cristo y en el 586 antes de Cristo por tercera vez. Fue aquel versículo de Habacuc capítulo 2 versículo 4 en su parte B que dice: mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y si nosotros lo traspolamos a este tiempo de oscuridad, de prueba, de tribulación, la única manera de poder seguir adelante es mantener nuestra fe. Nuestra fe en Dios, en aquel que nos da la vida, en aquel que nos creó en el vientre de nuestra madre. Ya dejemos de creer en aquellas, disculpen la palabra, en aquellas tonterías de decir que venimos del mono. Si eso fuera cierto, ¿por qué ha dejado de evolucionar entonces el mono? ¿Por qué se ha quedado ahí? Es una mentira. Nosotros hemos sido creados por nuestro Padre Celestial. Hemos venido y nacido de Él. Dejemos de creer aquellas tonterías, que el Big Bang, que la explosión, que todo ello. Se ha demostrado que no es así, mis hermanos. Dejemos de creer que hemos sido creados por seres extraterrestres o inteligencias mucho mayores y más avanzadas que nosotros. Verdaderamente se requiere de más fe para creer en eso que para entender que Dios existe. Tan solo el hecho de salir a la calle, ver los montes, los árboles, los cielos, el ciclo del agua, el ciclo solar, el hecho de que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, tantas cosas científicas tan importantes que se han comprobado y que Dios las ha mencionado en la Biblia, sobre todo en el libro de Job, vienen cosas impresionantes. Es tiempo de acercarnos a Dios. Pasemos al libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas. A ver, aquí dice: entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Versículo 3. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Dios le está revelando a Habacuc lo que va a hacer y lo que necesita de él. Dios quiere que le seas útil, que no te quedes fuera de su voluntad. Después de esta parte viene un tiempo difícil en lo que Habacuc escribe los ayes contra los injustos. Y quiero leerlo, quiero que me acompañen al libro de Habacuc capítulo 2 versículo 6. Dice: pronto sus cautivos se burlarán de ellos, se matarán diciendo: ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? De repente tus deudores tomarán medidas, se volverán en tu contra y te quitarán todo lo que tienes, mientras tú te quedarás temblando e impotente. Versículo 8. Debido a que saqueaste a muchas naciones, ahora todos los sobrevivientes te saquearán a ti. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. Versículo 9. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Acaso pasa eso en la actualidad? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro?
Sin embargo, por causa de los asesinatos que cometiste, deshonraste tu nombre y te costó la vida. Hasta las piedras de los muros gritan contra ti, y las vigas de los techos le hacen eco a la queja. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes ciudades con el dinero adquirido mediante el crimen y la corrupción? Versículo 13. ¿No has prometido al Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en cenizas? Se esfuerzan mucho, pero todo es en vano. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Qué aflicción te espera a ti que emborrachas a tus vecinos, los obligas a beber para regodearte de la vergüenza de su desnudez? Sin embargo, pronto te llegará el turno de ser deshonrado. Ven, bebe y muestra tu desnudez. Bebe de la copa del juicio del Señor, y toda tu gloria se convertirá en vergüenza. Versículo 17. Derribaste los bosques del Líbano, ahora serás derribado. Destruiste los animales salvajes, ahora el terror de ellos será el tuyo. Cometiste asesinatos por toda la tierra y llenaste los pueblos de violencia. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? ¿De qué sirve? Necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. Mis hermanos, hago énfasis en esa parte. ¿De qué sirve que te hinques delante de un cuadro que no puede hablar, que no puede oír, que no puede oler, que no puede decir, que no puede caminar? ¿De qué sirve que te hinques delante de aquello que es hecho por la mano del hombre? En el libro de Éxodo capítulo 20 nos habla específicamente de esa parte. No debemos de adorar dioses hechos por la mano del hombre. Adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que está en los cielos, a nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre Celestial, y al Espíritu Santo. Versículo 19. ¿Qué aflicción le espera a ti que le dices a ídolos de madera, despierten y sálvenos? A imágenes de piedra mudas dices, levántense y enséñenos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque esté recubierto de oro y plata por dentro, no tiene vida. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. En la versión Reina Valera dice, ¡ay de los que edifican la ciudad contra sangre! ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay del que dice al palo, despiértate, y la piedra! Son partes de los cuales Dios nos hace entender que no es el tiempo de hincarnos y de adorar imágenes hechas por la mano del hombre. Quiero concluir esta parte con lo que concluye Habacuc en su capítulo 3, versículo 1. Y como título dice, la oración de Habacuc. Y dice así. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. ¿Qué dice ahí? He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El Santo viene desde el monte de Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su impotente poder. La pestilencia marcha delante de él, la plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando miran, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es el Eterno. Veo el pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror.
Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar. ¿Estabas angustiado con ellos? No, enviaste tus carros de salvación, blandiste tu arco y tu aljiba de flechas, partiste la tierra con caudalosos ríos, las montañas observaron y temblaron, avanzaron las tempestuosas aguas, las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos en sumisión. El sol y la luna se detuvieron en el cielo, cuando volaron tus radiantes flechas y tu brillo deslumbró la lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos, aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste los huesos de sus pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino. Pensaba que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto, me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee el pueblo invasor. No llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Mis hermanos, Habacuc entendió que la oración era lo más importante de todo. Es tiempo de ponernos a orar. Es tiempo de entender que el que va a hacer todas las cosas es solamente Dios. El que hizo, el que las hará y el que en un futuro también estará. Mis hermanos, olvidémonos de las cosas incorrectas, de las cosas que no son buenas delante de Dios. Es tiempo de que hablemos, de que oremos, de que nos juntemos a orar por aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo, por esta situación, Señor. Gracias porque nos has hecho entender que tu voluntad es perfecta y única. Es tiempo de saber, mis hermanos, que no es la situación de hacernos a un lado delante de Dios, de criticar a todos aquellos que buscamos su palabra. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de que dejes tus palabrerías y tus situaciones que no son correctas de parte de Dios. Es tiempo de que entiendas que Dios es el único que nos puede dar la salvación. Gracias te damos. Gracias, Señor. Permítanme hacer una última oración por todos aquellos que nos están escuchando. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has hecho entender, Padre, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. De toda palabra que está aquí escrita en tu Biblia, Señor. Bendice a todos aquellos que me están escuchando, Señor. Dales esperanza, dales oportunidad, Señor. Danos también, Padre, oportunidad de llegar día a día en tu presencia, Señor. Guarda nuestra vida, Señor. Nos has hecho entender, Padre, que tú tienes cuidado de nosotros. El tiempo, los meses, los años, Padre, tú lo sabes y nos los has regalado. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por todo. Quiero despedirme con la oración que viene en Deuteronomio. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz, desde ahora y para siempre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero orar por José Manuel Vázquez Domínguez, que tiene cáncer. Oramos hace 8 días. Y nuevamente quiero orar. Señor, Padre bendito, ponemos delante de ti a José Manuel Vázquez Domínguez, Señor. Entiendo perfectamente lo que está viviendo, porque lo viví con mi esposa cuando tuvo cáncer. Padre, dale fortaleza, pero sobre todo, Señor, hazle entender tu propósito y sea cumplida tu voluntad en la vida de él. Señor,
que no seamos nosotros, sino que seas tú, y que día con día tu nombre sea exaltado. Día con día tu nombre sea llevado más allá de lo que podamos imaginar. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Quiero concluir con esto último. Mis amados, suscríbanse a mi canal en YouTube. Estoy como Eduardo A. Uribe Garibay. Todas las conferencias las estamos subiendo. Ya tenemos las pasadas y hoy por la tarde estará esta conferencia en YouTube. Suscríbete, en la parte de abajo dice suscribirse. Por favor, dale like, suscríbete y que toda la información llegue a ti al momento que te suscribes. Gracias te damos por todo esto. Gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas a mi canal aquí en la parte de abajo. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Cada domingo tendremos un nuevo video.